por favor, ocupar su puesto. Vamos a reanudar la sesión. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Traslado de partida, Metro de Panamá, traslado de partida número 820000020025 por la suma de 960.000 balboas y traslado de partida número 8200001920 por la suma de 60.389 balboas, que da un monto total de 1.020.389 balboas. Gracias, señor secretario. Le damos la bienvenida a los funcionarios de la empresa Metro de Panamá, en especial a su ingeniero César Pinzón, que es su director general, a la licenciada Ana Laura Moraes, directora de Planificación, al licenciado Carlos Cedeño, director de Ingeniería, al licenciado Eibar Caballero, director de Finanzas, al licenciado Juan Carlos Saldaña, jefe de Recursos Humanos, y a la licenciada Natalie Polo, jefa encargada de Presupuesto. Para sustentar ambos traslados, le damos la palabra al ingeniero César Pinzón, director general, para que sustente su traslado. Muy buenas tardes, honorable diputado Sergio Gálvez, presidente de la Comisión de Presupuesto y miembros de la comisión que lo acompañan. Quiero expresar nuestro agradecimiento por la oportunidad que nos permiten para poder sustentar este importante traslado de partida que nos permitirá iniciar los estudios necesarios para preparar el pliego de la licitación para la concesión administrativa del teleférico en los distritos de Panamá y San Miguelito. Este proyecto insignia beneficiará al menos 130.000 habitantes del área central del distrito, mejorándoles significativamente su movilidad y la accesibilidad al área. El teleférico está diseñado para integrarse con el sistema Metro, conectándose inicialmente con la línea 2 y en una fase posterior con la línea 1, impactando positivamente a estas comunidades. Dicho lo anterior, cedo la palabra al ingeniero Carlos Cedeño, nuestro director de Ingeniería y Proyectos, quien les hará una presentación más completa del proyecto teleférico y sus beneficios. Gracias. Ingeniero, para que se presente, nombre y el cargo que ostenta dentro de la institución. Ingeniero César Augusto Pinzón Méndez, director general del Metro. Buenas tardes, respetados comisionados. Mi nombre es Carlos Cedeño, director de proyectos del Metro de Panamá. Como mencionaba el director general, a partir de la declaración el 20 de agosto de 2024 por parte del Ejecutivo del proyecto del teleférico para las zonas de Panamá y San Miguelito, el Metro de Panamá ha establecido los elementos esenciales para hacer esto una realidad, y es por ello que durante esta vigencia del 2024 nosotros hemos identificado los elementos claves que serían la preparación del pliego de cargos, completar algunos de los estudios para terminar de dar forma al proyecto de concesión y adicionalmente llevar adelante el estudio de impacto ambiental correspondiente para este proyecto. Para eso hemos destinado un presupuesto de $900.000 dentro del presupuesto de este año y 60.000 que se estarían complementando para la partida de transporte terrestre, en la que básicamente estamos complementando la flota con la que cuenta actualmente la Dirección de Proyectos para atender los proyectos de la extensión de la línea 1, el proyecto de la línea 3 y en este caso el proyecto del teleférico. Muchas gracias. ¿Alguien más va a hablar? Sí, vamos a complementar con algunos de los antecedentes de los estudios que se han realizado previamente con respecto al teleférico, y para ello voy a ceder la palabra a la urbanista Ana Laura Moraes, directora de Planificación del Metro de Panamá. La palabra, ingeniera.
Se identifica. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura Moray, soy la directora de planificación del Metro de Panamá. Nosotros tenemos un pequeño PowerPoint donde aparece el trazado que nos pareció que pudiera ser interesante si quisieran verlo. No obstante, lo básico que queremos informarles es que nosotros, para el Metro de Panamá, el sistema de teleférico de San Miguelito forma parte de la red maestra desde el año 2018, en el que fue analizado en el marco del estudio de prefactibilidad de la red maestra, y ahí se pudo comprobar que era factible físicamente hacerlo y que además se justificaba plenamente dadas las características topográficas, socioeconómicas y sobre todo por la complicada condición de accesibilidad y movilidad que hay en el área central del distrito. Y básicamente a partir de ahí vino la recomendación de que se procedieran a hacer estudios más profundos con el interés de poderlo llevar adelante. En el año 2019, en la administración pasada, hubo un intento de llevarlo adelante como parte de un proyecto del MOP que se llamaba Proyecto Prisma, y se hizo una convocatoria para estudios de factibilidad. Sin embargo, no se logró materializar esa iniciativa y el proyecto entró en suspenso hasta que en esta administración ha sido declarado desde el 12 de julio como de interés prioritario, y el 31 de julio se nos asigna a Metro de Panamá. A partir de ahí, como mencionó el ingeniero Cedeño, el 20 de agosto fue declarado de interés público y en este momento estamos dando inicio a toda la preparación de los estudios que van a sustentar el pliego de cargos y el proyecto de contrato. Gracias. Abro el compás de preguntas y respuestas. Tiene la palabra el diputado Bexeray Richard. Ahora sí. Buenas tardes y bienvenidos a la Comisión de Presupuestos. Creo que es la primera vez que vienen del Metro de Panamá acá, así que siempre son bienvenidos. Me gustaría profundizar un poco más sobre este traslado relacionado a $900.000 en consultorías para el inicio de los trámites de los estudios, preparación de pliego y estudio de impacto ambiental del teleférico de San Miguelito. Es una promesa definitivamente que muchos políticos le habían hecho a San Miguelito y era una deuda pendiente, y me parece muy positivo que lo inicien, y creo que la gente de San Miguelito va a estar contenta con que ya estén buscando los recursos. ¿Qué tan rápido podría ir este proceso? Es decir, luego de este traslado de partida, ¿qué es lo que vendría más adelante? ¿Cuándo se daría la licitación para estar anuentes frente a eso? Cedo la palabra para que conteste con precisión todas las interrogantes del diputado al ingeniero Carlos Cedeño. Sí, diputado. Con respecto a la consulta, nosotros vamos a iniciar en paralelo este estudio que dentro de su alcance conlleva, por ejemplo, algunos análisis geotécnicos que son importantes para este tipo de proyectos, algunos estudios de demanda también, y la elaboración del pliego de cargos. Con la experiencia que tiene el Metro de Panamá, sin duda nosotros podemos aportar en paralelo con respecto a los elementos técnicos, pero sí existen algunas particularidades de las cuales requerimos de un apoyo del personal técnico especializado en este tipo de sistemas para ir adquiriendo el equipo de Metro de Panamá las experiencias requeridas. En esa línea, nosotros lo que esperaríamos es tener para finales de este año ya un borrador de documento de pliego de cargos que deberíamos terminar de perfeccionar durante los primeros meses del próximo año, para entonces llevar adelante ya la siguiente etapa, que sería una etapa de licitación, tanto del proyecto ejecutivo como de una gerencia de proyectos que apoya al Metro de Panamá para dar seguimiento al proyecto durante la ejecución. Ok. Yo sé que tal vez es muy anticipado y tal vez viene la parte de diseño, pero conceptualmente podríamos saber a nivel global, ¿tienen algunas estaciones definidas en mente? O sea, ¿cuál será la idea a la hora de comenzar el diseño para efectos prácticos e ilustrar la sala?
Cedo la palabra a la urbanista Ana Laura Moraes para que le responda, señor diputado. Sí. En la actualidad nosotros contamos con 3 alternativas de trazado que han sido producto de todos los estudios que les mencioné anteriormente. Todas tienen en común conectarse con la línea 2 a nivel de Cincuentenario y tener una primera terminación en Torrijos Carter. Y cuando decimos una primera terminación, queremos decir que hay previsto la posibilidad también de luego tener un ramal o antena, como también se le llama, llegando hasta la vía Pedregal-Gonzalillo. Estamos hablando de que en la primera fase, como lo llamamos nosotros, la línea troncal debería estar en el orden de entre los 6.4 o 6.3 kilómetros de distancia y aproximadamente 6 estaciones. Entre las estaciones, además de las 2 que les mencioné, de Cincuentenario y de Torrijos Carter, hay una estación muy interesante que hemos denominado Samaria, que aprovecha un terreno municipal muy bueno que hay, muy amplio, y que va a convertirse, o pensamos, se puede convertir en un apoyo muy grande en términos cívico-culturales para el área. La otra estación interesante es la estación que llamamos Balboa, porque está cerca de la zona paga de Balboa en Vía España y que permitirá la integración del sistema con los servicios de Metrobús. A lo interno tenemos que evaluar qué queda mejor en el trazado y eso es uno de los propósitos de los estudios que vamos a hacer, porque nuestra intención es acercarnos lo más posible a la zona centro-este de la zona central de San Miguelito. Pero eso tiene que ser testado con los análisis que vamos a hacer porque hay que saltar, vamos a llamarlo así, las 2 líneas de transmisión que pasan paralelas al corredor norte y hay que ver cuál es el mejor sitio para poder hacer ese arreglo, pues digamos. En un futuro, esta línea principal, además de la antena norte, debería poder tener por lo menos una antena hacia línea 1 o tal vez 2. Eso lo tendremos que evaluar como parte de ese estudio que vamos a hacer. Muy bien. Y para efectos prácticos, para el presupuesto 2025, ustedes tendrían contemplado incluir parte de este proyecto en el presupuesto 2025. Yo sé que próximamente estaremos en las vistas presupuestarias, pero sí es importante saber las proyecciones para ver a qué velocidad vamos a ir avanzando. Sí, correcto, diputado. Con respecto a la consulta, en el proyecto original de presupuesto que nosotros habíamos enviado no teníamos contemplado el espacio para el aspecto del teleférico. Sin embargo, con la instrucción del Ejecutivo, nosotros ya hemos enviado una notificación con una solicitud para ampliar la solicitud original por un valor aproximado de 9 millones. Ese valor contempla los primeros elementos de afectaciones o compras de terrenos requeridos para el proyecto, contempla elementos complementarios también del estudio de impacto ambiental y contempla quizás ya los primeros elementos requeridos para la contratación de la dirección de la gerencia de proyectos requerida para llevar adelante la ejecución. Muchas gracias. Frente a este tema sí ya me queda claro, pero me gustaría hacer una última consulta, creo que me la puede responder el director, sobre el tema de los horarios del metro de Panamá. Hace algunos días se mencionaba la necesidad de ampliar el horario porque hay muchos panameños que ya haciendo altas horas de la noche o bajas horas de la madrugada simplemente no tienen una forma para transportarse. ¿Nos podría ilustrar acá si eso sería posible próximamente ampliar el horario del metro? Posibilidades existen, posibilidades factibles existen. En el poco tiempo que nos permite el no trabajar en el metro, que sería de 11 de la noche a 5 de la mañana, hay que tomar en cuenta que hay que desenergizar las líneas previo a entrar a dar mantenimiento, no a los trenes, como se llama el interpretado, o sea, mantener los trenes rápidos.
pero mantener las líneas, la parte eléctrica de las líneas, los sistemas auxiliares de la línea, es complicado en ese tan estrecho margen de tiempo que hoy tenemos. De poderlo hacer sí se puede, pero eso requeriría recursos y mucha planificación adicional. Director, sería interesante que, ya que estamos en la fase de vistas presupuestarias en las próximas semanas, que lo pueda incluir, porque al final, si el ciudadano lo requiere y mejora su calidad de vida y llegar a tiempo a su casa y no tienen que someterse a piratas, por ejemplo, yo soy de Panamá Este, hay muchos ciudadanos que, como el metro ya cierra a cierta hora, le toca someterse a algunos buses piratas, y yo creo que sí sería interesante que lo incluyan en el presupuesto del 2025 para efectos que se pueda ampliar. Digo, sin poner en riesgo el mantenimiento que se le tiene que dar a las líneas, al mantenimiento eléctrico, a los vagones y todo lo demás, pero sí era una petición que teníamos pendiente, así que muchas gracias. Tomaremos en consideración su solicitud, coordinaremos con la Dirección de Mantenimiento y Operaciones para profundizar sobre el tema y materializarlo de ser posible. Tiene la palabra el diputado Jorge Herrera. Bueno, buenas tardes, señor director y todo su equipo de trabajo. Yo soy del interior de la provincia de Coclé, distrito Agua Dulce, pero 30 años de ser alcalde y representante, y la verdad que no le voy a pedir ningún teleférico para allá, para Agua Dulce, ¿no? Pero sí le quiero ser bastante honesto. Este tipo de obras son las que realmente impactan la población. Y el movimiento de personas que se mueven de San Miguelito en todo su entorno al centro de la capital sería una de las soluciones más favorables para mejorar la calidad de vida de cientos de panameños que viven en esa área de San Miguelito. Pero somos diputados de la Nación y este tipo de inversión creemos en ella. Primero, la generación de empleo que va a ser su construcción. Pero segundo, es el impacto social, mejorar la calidad de vida de esas personas que lleguen a sus hogares temprano, que tengan el entorno y el convivio familiar, que por la gran cantidad de tranques se ven afectados dentro de la misma. Creo que esto es lo saludable y creo que sería una de las obras muy significantes del presidente José Raúl Mulino para darle respuesta a este país. Se lo digo, por eso le mencioné que soy del interior, porque tengo que reconocer que es una obra que va a beneficiar a cientos y cientos de panameños. Yo creo que cuenten con todo ese voto de confianza y Dios primero sea incluido dentro del presupuesto 2025, no para levantar una mano, sino las dos manos. Pues yo creo que aquí se está haciendo justicia social y así como el proyecto del Tren Panamá-David, esto va a impactar el desarrollo económico de nuestro país. Así que bendiciones y a buena hora justicia con el gran pueblo de San Miguelito que se lo merece. Bendiciones. Gracias. Palabra el diputado Osman Gómez. Gracias, presidente. Buenas tardes. Usted es el director, ¿verdad? Director o el gerente, ¿no? El jefe del tren. Del metro. No, Del metro. Del tren, no, del metro de Panamá. Del metro de Panamá. Una preguntita. Gracias, buenas tardes a todo su equipo. Porque ya que hay muchos diputados que se quieren ir, es temprano todavía. Usted tuvo un presupuesto para el 2024 de 62.1 millones en funcionamiento. El director de presupuesto está aquí, la directora. Correcto, se encuentra acompañándome. Ajá, ok. Tuvo 62.1% y se disparó 48 puntos, se disparó a 91.3. O sea, 91.3 tuvo 29.2 millones de más en funcionamiento. ¿A qué se debe? El nombre suyo y... Buenas tardes, mi nombre es Natalie Polo, jefa de presupuesto. En respuesta a su pregunta, en efecto, el presupuesto ley aprobado para funcionamiento fue de 62 millones.
tuvo un aumento de 29 millones producto de un crédito adicional que se aprobó en el mes de mayo para cubrir cuentas de crédito de vigencia expirada del 2023, que en su mayoría, la totalidad de los 29 millones correspondían a servicios de mantenimiento, que era producto del déficit de dicha vigencia. Le pregunto porque fueron 29 millones, un 47% más de lo programado. Y la pregunta que le voy a hacer es, va a tener 7 millones al terminar el año fiscal 2024 en concepto lineal. ¿Por qué funcionamiento? O sea, eso varía muy poco. Se está gastando 7 millones por mes. O sea, al mes de julio, 31 de julio, usted ha gastado 49 millones.8. Ha gastado 7 millones por mes, 7 por 7, porque mes es el mes número 7. Son 49, o sea, por $200,000 no tiene los 49 millones. Pero ¿qué va a pasar al año? Usted está pidiendo 1 millón de ese dinero de funcionamiento, $960,000, lo que están pidiendo, traslado, de bienes de funcionamiento. Eso es lo que dice aquí. Entonces, si usted tiene en gasto lineal 49 millones en 7 meses, una proporción tan fácil de materia lineal va a gastar 84 millones al año en funcionamiento y tiene 91.3. Le quedan $7.300.000 de excedente. De esos 7 millones está usando $960,000, que es el traslado de ahora. ¿Qué piensan hacer con el excedente de esos 6-7 millones? El traslado que se está solicitando para el tema del teleférico no corresponde al presupuesto de funcionamiento, corresponde al presupuesto de inversiones. Actualmente nosotros en funcionamiento, es cierto, tenemos un presupuesto modificado de 91 millones, el cual todavía se mantiene un déficit de 35 para cubrir gastos de mantenimiento. La solicitud que estamos presentando hoy es del presupuesto de inversiones y los recursos que se están utilizando corresponden al proyecto de Villasaíta. Sí, pero en el presupuesto de inversiones usted tiene 33% hasta la fecha. Muy poquito, debe tener el doble. Por eso quería llevarla allá. Sí. Bueno, le paso al ingeniero Cedeño, que es el encargado del... Le repito, yo estoy en lo que estamos. Este es materia de finanzas. Tiene presupuesto de ley 563.9 millones. Y el presupuesto modificado tiene 570.4. Aumentaron 6 por ahí. Tiene gastado ejecutado hasta el 31 de julio 193.6. De 570.4 tiene el 33% ejecutado. ¿Por qué tienen tan poquito de ejecución? Sí, respetado diputado, con respecto a la ejecución presupuestaria en el Metro de Panamá tiene una particularidad que tiene que ver con los compromisos previos de los CNOs que corresponden a proyectos que se han ejecutado y cuyos repagos se ejecutan en los presupuestos en fechas establecidas. Para esos desembolsos, que son desembolsos importantes, usualmente se dan en los meses de octubre y noviembre. Es por eso que puede observarse quizás como una baja ejecución, pero en realidad eso ocurre debido a que estos montos importantes se están desembolsando en estos meses. Me está hablando, ¿cuánto piensa desembolsar en octubre y en noviembre? Como comentaba el ingeniero, el 92% del presupuesto de inversiones corresponde a pagos CNO, los cuales se inician a ejecutar desde el mes de septiembre con línea 2. En el mes de octubre sería lo que corresponde a Villasaíta y línea 3. Oiga, usted está jovencita, pero es muy hábil. El monto total serían 525 millones del monto total aprobado de 569. Sí, pero esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es ¿cuánto piensas pagar en octubre y noviembre, que dice el asistente que tiene? ¿Cuántos millones piensa pagar? Diputado, no tenemos el valor exactamente aquí, pero podemos hacérselo llegar con mucho gusto, pero corresponde a montos por encima de los $400 millones. Oye,
Si no has gastado 193 millones en 7 meses, ¿cómo has gastado 200 millones en un mes? Sí, diputado, como mencioné antes... Es que eso es lo que me refleja aquí. Sí, déjeme explicarle un poco mejor, quizás ampliar la explicación. Estos desembolsos corresponden a proyectos que ya se han ejecutado. Es decir, la parte de los avances que van contra el presupuesto se están facturando mensualmente. Sin embargo, en estos casos de estos desembolsos, que son desembolsos que corresponden con proyectos que ya se han ejecutado y están establecidos así los repagos en los contratos, no se trata de un tema de ejecución, sino al compromiso contractual que existe para liberar esos montos en esas fechas. No, pero es que son dos cosas muy diferentes. Lo contratado es ya un monto fijado que está separado para pagar. Yo me refiero a la ejecución física de la obra. Correcto, sí. Como mencionó la responsable de presupuesto, por ejemplo, el proyecto de la línea 2 se finalizó en el 2019. Sin embargo, los compromisos de los repagos de los CNOs correspondientes a ese proyecto se terminan de pagar en la vigencia del 2025, es decir, el próximo año. Entonces, esos son desembolsos que se hacen en la figura de CNOs donde ocurre una figura de un financiamiento interino, que son los que alimentan el proyecto para la ejecución y posteriormente se realizan los repagos. Entonces, son estos montos los que se estarían desembolsando y corresponden a un alto porcentaje de la ejecución presupuestaria. Bueno, yo soy muy optimista. Pienso que tienes 570 millones, jefe, en presupuesto modificado. Y no ha llegado a 200. O sea, yo no creo que estos 2 meses tú ejecutes 300 y pico de millones. O sea, o lo tienes programado para pagar lo que se hizo, o no lo has pagado. Pero hazte cuenta, en este momento soy estudiante de primer grado de la escuela. O sea, no, los números no llegan, aunque tú quieras. Jamás vaya a ese 92% que tiene ella. Porque ya está hablando del 92% de 570 millones, debe haber ejecutado 524 de 570. Y 524, porque eso fue lo que dijo allá la que tiene allá. O sea, 524 menos 193.6 que ha hecho a la fecha, tienes 330 millones en 2 meses. ¿Qué cantidad de contratos tiene 330 millones en compromisos allí? Sí, diputado, con respecto a la ejecución presupuestaria, como mencionaba antes, existe una parte, que es la parte que está asociada directamente a gestión de cobros, que se asignan directamente bajo la figura del presupuesto, y adicional existen unos elementos que son compromisos contractuales de repagos, que no corresponden con un tema de ejecución física, porque ya los proyectos se ejecutaron en el pasado, corresponde al compromiso contractual de ejecutar el pago. Entonces, por eso no se trata de no es un tema necesariamente de sacar un porcentual de en qué mes nos encontramos para ver el porcentaje de ejecución que pudiéramos estimar que deberíamos haber consumido. Entonces, si lo vemos de esa manera, lo que se espera en cuanto a ejecución presupuestaria en el metro es que tenemos una ejecución, digamos, menor en los primeros meses, y cuando llegan las fechas de desembolso de estos CNOs, entonces básicamente existen picos de ejecución por la presentación de estas gestiones de cobro. Bueno, yo te voy a dar esa tareita, porque cuando viene el presupuesto que trae ahora, que viene el 2025, yo voy al 92%. No se te olvide. Usted está disminuyendo $960,000 de la línea 1 del proyecto de ampliación. Quisiera que me hablara de eso, por favor, porque está bien, el teleférico es importante, pero ¿qué va a pasar con la línea 1 si está disminuyendo $960,000? Sí, diputado. Con respecto a la consulta, nosotros este año mantenemos un déficit en la parte de inversión de cerca de $82 millones. En atención a esa necesidad, que son elementos y compromisos paralelos que se generan en los proyectos, como la adquisición de terrenos y otros elementos, la gerencia de proyectos y demás, nosotros realizamos una serie de sesiones con el MEF para buscar una solución a estos compromisos, y a raíz de eso nosotros hemos reestructurado el presupuesto de este año
y el presupuesto del 2025, realizando las debidas gestiones contractuales correspondientes para poder hacer frente a esos compromisos de manera responsable con los diferentes contratos. Entonces, en el caso de Villa Zaita, nosotros durante el mes de abril realizamos la apertura comercial de esta estación, que ya está funcionando y ha representado aproximadamente unos 5.000 usuarios por día de incremento en cuanto a la demanda. Y ese proyecto contiene adicionalmente otros elementos como es la construcción de una policlínica de más de 3.500 metros cuadrados que está próxima a entregarse, y también contiene el elemento de un intercambiador de buses y zonas de estacionamiento en el área norte de Panamá, en el área de la estación Villa Zaita. El último componente de ese proyecto es el componente de la vialidad, que se va a estar finalizando durante el próximo año, en el primer semestre. Entonces, debido a esa reestructuración de algunos elementos que impactaron ese proyecto, nosotros reestructuramos los compromisos de pago, y es de allí que estamos tomando entonces para hacer frente a las necesidades de este año, y eso es consono con lo que hemos explicado al Ministerio de Economía y Finanzas para poder ajustar tanto este año como el próximo año, y también hacer una proyección de los años futuros en cuanto a las inversiones, porque es necesario realizar una planificación cuando los proyectos son de estas magnitudes en cuanto a montos, ¿no? Una pregunta, ¿de cuánto es el monto del teleférico? Monto total, cuando la obra queda terminada. En el caso del teleférico, es importante mencionar que parte del monto estimado para ese proyecto va a surgir a partir de los estudios que tenemos que finalizar. Entonces, por ahora estamos hablando de algunos estimados, pero en esa figura de concesión, yo sugeriría mejor ser un poco precavidos en cuanto a anticipar montos y que nos permitan finalizar esta etapa de los estudios para entonces poder dar unas cifras un poco más concretas. Ok, ¿cuál es la distancia que tiene? Existen diferentes alineamientos, versiones del trazado. Creo que la menor va desde los 6.3 kilómetros hasta quizás los 8 kilómetros. Eso es parte de lo que tenemos que terminar de definir en cuanto a los estudios de demanda y la factibilidad del proyecto. Ok, y ya está evaluado el retorno, el TIR y el periodo de recuperación. Algunos de estos aspectos se van a terminar de pulir con los estudios que estamos realizando, que es parte de la solicitud presupuestaria que estamos realizando durante el día de hoy. Una pregunta, ¿es APP o es privado o es público? En principio está saliendo una figura de concesión para este proyecto. No sería una APP, sería una figura de Privado. concesión bajo la Ley 5. Concesión es privado, porque le da la concesión. Correcto, y sí. Cobra. Bueno, ya esa es materia del retorno del TIR de la inversionista, no de nosotros. Sí, sin embargo, debemos establecer nosotros algunos elementos fundamentales para las bases de esa concesión, en la cual habrían las figuras de los elementos requeridos, tanto los riesgos y demás, para llevar adelante esa figura de concesión. Entonces, lo que nosotros establezcamos en ese pliego va a determinar las condiciones finales de esa concesión. ¿Qué volumen de personas piensan mover? ¿Semanalmente o diariamente? Hola. Hola. Ana Laura Moraes. Según las estimaciones preliminares que tenemos, al arranque en el corto plazo, en la hora pico de la mañana podríamos estar moviendo 2.500 personas hora dirección para un total diario del orden de los 20.000 pasajeros. Esta cifra puede llegar a duplicarse para el año 2040, que lo hemos considerado como uno de los horizontes de proyección. 20.000 diarios. Sí, señor. Supongo que todavía no tienen costo, todavía, estimado. Va a depender de la distancia, ¿no? No lo entiendo. ¿Ah? Todavía no tenemos estimaciones. Esto es producto del trabajo que se va a hacer ahorita. Ver cuál debe ser esa tarifa que la población pueda pagar. ¿Y en cuánto está valorado el proyecto? ¿Cómo? Es que no. ¿El proyecto en cuántos millones está valorado? Total, con estaciones y todo. Puede estar en el orden, según paramétricamente hemos visto, en el orden de los $200 millones de inversión. No le hice la pregunta porque no tenía que decirme, tenemos que esperar, ver la distancia y todo eso. Pero está bien, gracias. Muchas gracias. Usted se da cuenta cuánto le vale después que tiene la distancia, después que tiene el estudio. Sí. Está bien, gracias. Con la distancia de los 6.3 kilómetros El estudio y las parte- 6 estaciones de todos los análisis que hemos hecho preliminarmente, tenemos ese estimado de costo.
Está bien, perfecto. Yo le voy a dar mi voto positivo. Han sido muy francos en su respuesta. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Giovanna Cedeño. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor director César Pinzón, su equipo de trabajo. Yo la verdad que me siento honrada y feliz de poder estar aquí presenciando este momento en donde le vamos a llevar buenas nuevas a la gente de nuestro distrito de San Miguelito. Y también pues me siento contenta porque fue un proyecto que nació en el corazón del diputado Raúl Pineda, quien representa esta curul junto a mi persona. Y bueno, más que todo felicitar al señor presidente Raúl Molino por aceptar el reto de llevar este gran proyecto a San Miguelito, en donde se van a beneficiar muchas familias humildes, va a crecer el desarrollo de nuestro distrito, va a haber más turismo, va a haber plazas de trabajo, se va a incrementar la cultura y de verdad yo estoy feliz. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que abra todas esas puertas que tenga que abrir para que esto sea una realidad pronto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Roberto Zúñiga. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Bienvenidos al director del Metro y a todo su equipo. Bienvenidos a la Comisión de Presupuesto. Yo quería hacerles una consulta con respecto al traslado de 960.000 balboas. Creo que es importante, ya que es un proyecto sumamente, que es una deuda que se le tiene al pueblo de San Miguelito. También creo que abarca una parte, la última parte de Panamá Norte. Yo soy diputado del 84, no es que sea mi circuito ni mi distrito, pero creo que es un importante proyecto para el país. Yo solamente quería, para poder que el país conozca, y también los comisionados aquí presentes, que dentro de esos 960.000, ustedes hablan de estudios, preparación del pliego y estudios de impacto ambiental del proyecto. Si por favor me podrían detallar más o menos cómo se dividen esos tres rubros en cuanto al monto total. Sí, respetado diputado. Con respecto a lo que menciona, los principales componentes de este valor, aproximadamente 100.000 se están asociando con la parte del estudio de impacto ambiental, al menos la parte de la ejecución que nosotros esperamos llevar adelante este año y que termina de ejecutarse en el próximo año. Después nos quedan 800.000 que están separados. Básicamente un componente importante son los estudios de suelo. Nosotros tenemos que realizar un informe geotécnico de las condiciones del suelo donde vamos a realizar una serie de sondeos de acuerdo con los diferentes trazados que tenemos. Otros son los estudios de demanda. Y por último, el componente de la elaboración del pliego de cargos, que conlleva la necesidad de tener una serie de especialistas en este tipo de sistema de transporte para poder determinar los términos de referencia y especificaciones técnicas de los diferentes aspectos que componen un sistema como el teleférico. Gracias. Y una pregunta, ¿en cuánto tiempo consideran que van a tener listo esto? ¿Y cuándo más o menos calculan terminar terminar el proyecto? Sí. Guardando las reservas, diputado, con respecto a estos proyectos en los cuales muchos de los elementos finales se van a determinar una vez que realicemos los estudios, en principio nosotros estaríamos buscando tener para finales de este año un primer borrador del pliego que deberíamos pulir durante los primeros meses para lanzar entonces un proceso de licitación. Con ese proceso de licitación que conlleva pues una serie de pasos legales y demás en los cuales tenemos pues plazos optimistas y pesimistas en función de cómo se desarrollan las cosas, nosotros esperaríamos poder estar dando una orden de proceder para finales del año o inicios del siguiente año. Y a partir de eso, estimaríamos unos 2 años de ejecución del proyecto con la información básica con la que contamos en este momento, guardando las proporciones. Muchas gracias al equipo del Metro de Panamá. Gracias, señor presidente. He terminado mi intervención. Tiene la palabra el diputado Augusto Palacio. Una preguntita nada más, señor presidente, rápido. Un placer, Augusto Palacio.
Estoy un poquito lejos, soy del circuito 4.1, pero somos panameños todos, ¿no? ¿Qué tipo de licitación ustedes piensan llevar a cabo para este proyecto, o ustedes van a buscar también mecanismos de financiamiento externo para ver si puede ponernos en contexto al respecto? Inicialmente la figura que está conceptualizada, diputado, es una figura de concesión, en la cual en principio es una inversión privada que se va a recuperar en el tiempo de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el proceso y en los pliegos. Sin embargo, es parte de lo que nosotros podemos llegar a constatar como la mejor figura y la mejor opción dentro de los estudios que vamos a realizar en los próximos meses. Gracias. Una pregunta más. Veo que dentro del traslado que ustedes están trayendo a esta comisión para dicha consultoría, también tienen la compra de un vehículo. ¿Cuántos vehículos tienen ustedes como institución y la utilización de este para qué, no? Sí, correcto, diputado. Con respecto a eso, el número de la flota lo tenemos a mano, vamos a identificarlo. En ese caso es una necesidad específica de la Dirección de Proyectos. 29 vehículos, diputados. Sin embargo, muchos de esos vehículos están normalmente asignados a la Dirección de Operaciones y Mantenimiento, que es la que se encarga de dar la gestión de los servicios durante las noches y los días para atender las líneas que están operando. En el caso específico de la Dirección de Proyectos contamos con un solo vehículo para dar seguimiento a los diferentes proyectos. Entonces nosotros estamos actualmente terminando el proyecto de la extensión de la línea 1 a Villa Saíta, estamos dando seguimiento al proyecto de la línea 3 y ahora con las inspecciones que van a ser requeridas en el caso del teleférico, nosotros consideramos que es necesario reforzar un poco la flota para este equipo de personas que va a estar trabajando en eso. Con respecto a estos elementos, me parece también importante mencionar que nosotros estamos tratando de, sin reflejar demasiadas modificaciones, observe que el ajuste en el presupuesto de este año es un monto relativamente menor. Nosotros estamos tratando de que con el personal que se está liberando de la extensión de Villa Saíta, en el cual ya hemos puesto en marcha la estación hace unos meses, estamos tratando entonces de afrontar la parte del recurso humano requerido para el tema del teleférico. Entonces, no es una necesidad específica solo para el teleférico, sino para atender los diferentes proyectos que tenemos actualmente en desarrollo. Gracias. Y ya para terminar, ahora sí, ya la última, señor presidente. Ustedes estuvieron hace poco, ustedes hicieron un viaje al extranjero, creo que fue Dominicana, ¿cierto? ¿No? Correcto. Sí, una consulta al respecto. Ustedes, en base a esta consultoría que ustedes están solicitando, ¿ustedes tienen ya una empresa previsto para esto? ¿Ustedes van a llevar esto a licitación? A lo que entiendo, lógico, en base a sus necesidades no tienen, como institución, pues no tienen al personal idóneo para poder llevar una consultoría de este tipo, dado, supongo, a la complejidad del proyecto. Pero, ¿qué tipo de dinámica van a manejar ustedes para llevar a cabo esta consultoría? ¿Qué tipo de licitación específicamente para la consultoría? Nosotros en este momento acabamos el viernes pasado de lanzar un SDI justamente para poder informar al colectivo especializado en esta materia que tenemos este reto. Sin embargo, también tenemos el otro reto, que es el del tiempo, con lo cual estábamos pensando en la posibilidad de hacer una contratación excepcional. Pero todo dependerá de lo que obtengamos del producto del SDI. Si en el SDI vemos que hay una condición interesante para ir a un sistema de licitación, usaremos ese mecanismo. Todo lo que tenemos que cuidar es que los tiempos no se nos vayan para poder materializar dentro de este periodo de gobierno la obra. Por eso no queremos que esta fase de los estudios previos se dilate demasiado. En base a la premura que ustedes tienen, si estamos hablando de contratación directa, ¿tienen alguna empresa ya identificada al respecto?
En realidad hay varias empresas que han ido manifestando interés, todas ellas con algún tipo de experticia en el tema de los teleféricos. Pero no hay, digamos, en este momento sería como prematuro poder contestar eso. Usted sabe que nosotros hicimos una licitación en el año 2021 para un estudio de factibilidad que finalmente no se logró materializar. Ahí tuvimos oportunidad de conocer a varias empresas consultoras especializadas en estos temas, y algunas de ellas son las que se están presentando en esta oportunidad, que han empezado a manifestar el interés, pero que todavía no han terminado de meter, digamos, la solicitud formal en el SDI. Gracias, señor presidente. Únicamente, pues para terminar, pedirles que con mucha responsabilidad, como buen padre de familia, puedan administrar la cosa pública que está pues bajo su responsabilidad. Interesante o importante también estas contrataciones directas, manejarlas con extremo cuidado. Nosotros hemos presentado un anteproyecto de ley que ha sido prohijado y que saca pues con la contratación de manera permanente con el Estado a las empresas que son condenadas por corrupción, ya sea en Panamá o en otras partes del planeta, por decirlo así, y quisiéramos pues que sean muy cuidadosos con esto únicamente. Cumplimos con nuestro trabajo, nuestro rol constitucional, que es fiscalizar el manejo de los fondos públicos, y meramente es esto, señor presidente, y encargados pues de dicha institución. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ariel Vallarino. Gracias, presidente. Bienvenido, director. Bienvenido todo su equipo. Yo solamente tengo dos preguntitas muy puntuales, director. ¿Cuál es el estado actual del proyecto de retorno de Villasaita? Ya que muchos moradores se están quejando por el congestionamiento que se genera por el estado de retorno en este momento. O sea, para contestar, cedo la palabra al director de Proyectos de Ingeniería del Metro de Panamá, el ingeniero Carlos Cedeño. Ingeniero. Gracias. Buenas tardes, diputado. Gracias por la consulta. Con respecto al componente de ampliación de la vialidad hacia la zona norte, ese proyecto tiene fecha de terminación sustancial en abril del próximo año. Con respecto a este proyecto, nosotros hemos incluido originalmente 2 retornos, estamos añadiendo un tercer retorno para dar respuesta a algunas necesidades de la comunidad en el área norte, y esperamos pues que el proyecto lo podamos finalizar con éxito en el primer semestre del año que viene. Gracias, ingeniero. ¿Hay algún otro plan para agilizar la movilidad en el área donde termina la línea del metro en Villasaita? Con respecto a las obras que lleva adelante el Metro de Panamá, el alcance que nosotros tenemos previsto, que es un alcance, quizás un componente adicional que se ha identificado en el nacimiento del proyecto debido a la instalación del sistema de intercambiador de buses y también la zona de estacionamientos. Nosotros identificamos la necesidad de realizar esa ampliación de las vías. Sin embargo, como sabemos, es una tarea que usualmente corresponde al Ministerio de Obras Públicas, y en cuanto a lo que compete el metro, sí, lo que tenemos previsto es esa ampliación a 6 carriles con los 3 intercambiadores. Es lo que nosotros tenemos considerado en este momento, diputado. Gracias, ingeniero. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es la fecha estimada para la entrega y puesta en funcionamiento de la ULAPS? Sí, diputado. Con respecto a esa consulta, lo que originalmente era una ULAPS de cerca de 850 metros cuadrados, durante este proyecto y debido a la necesidad en el área norte y las conversaciones sobre el tema de los terrenos donde se construye la estación y el intercambiador, ese proyecto se ha transformado en un proyecto de una policlínica de 3.500 metros cuadrados, cuya entrega está prevista para el 15 de octubre. Esa es la fecha en la que se cumplen las condiciones para la aceptación sustancial, y a partir de ese momento nosotros ya estamos en conversaciones con la Caja del Seguro Social para realizar la entrega, de tal manera que la Caja del Seguro Social entonces realice el equipamiento de la policlínica y pueda abrir las puertas a los diferentes usuarios. ¿Hay algunos factores que han generado un poco la demora de la entrega de este proyecto? Sí, diputado. Con respecto a ese proyecto, sin duda, por ejemplo, las huelgas que se dieron durante el año pasado son elementos que paralizaron la construcción.
tanto de la estación como los elementos del intercambiador y la policlínica. Las huelgas se estaban dando lamentablemente justo frente a la estación, lo cual impedía la llegada del material requerido y también la llegada de los obreros para ejecutar las actividades. Ese es uno de los elementos que sin duda ha impactado en los tiempos del proyecto también. Gracias, ingeniero, gracias por la información y bueno, le damos las gracias por habernos dado este pequeño informe sobre el AULAPS y sobre el retorno de Villasaita, que a los moradores de Panamá Norte nos afecta mucho. Es grato saber que en los próximos meses se va a resolver esta situación y espero que nos puedan recibir pronto allá en la oficina del metro y hacer algún tour en las instalaciones. Muchas gracias. Está usted cordialmente invitado, señor diputado, cuando guste. Gracias, director. Tiene la palabra el diputado Rey González. Buenas tardes, señores del metro. Tengo una consulta. ¿Dónde sería la primera estación de esta línea del teleférico y dónde culmina? Le cedo la palabra a Ana Laura Moraes, directora de Planificación del Metro de Panamá. Buenas tardes. Nosotros tenemos 3 trazados actualmente. Se parecen, pero justamente esa parte del punto de inicio, si lo vemos de sur a norte, es uno de los elementos que vamos a tener que decidir. En unas opciones hay un punto de inicio que está cerca de Costa del Este, en otra opción hay un punto de inicio que está en Vía España, en el Balboa, y en otra opción se quedaba solamente hasta Cincuentenario. Nosotros tenemos que verificar hasta dónde podemos llegar y qué es lo que es más interesante desde el punto de vista de servicio y captación de demanda. El final, en todas las opciones, en la primera fase coincide en Torrijos Carter. Y luego hay la posibilidad, en 2 de los casos, de llegar hasta más al norte, uno de ellos justo muy cerca de la carretera Pedregal-Gonzalillo y el otro un poquito antes, pero básicamente para dar servicio a todo ese sector. Oiga, gracias por la ilustración, sí, excelente, quería llevarla justo a ese punto. Terminando la carretera Pedregal-Gonzalillo, ahí es Panamá Norte, en el área Nuevo Progreso, Nueva Lidia, Tierra Prometida y demás comunidades adyacentes. Es muy importante que esos estudios se hagan de una buena manera y ver la viabilidad posible de por qué no extenderlo hasta la Cabima. Sería bien interesante, ¿no?, que pudiéramos ver si en caso tal en esos estudios, si fuera el inicio, es decir, no tan hacia la ciudad y un poco más hacia arriba, quizá pudiéramos extenderlo entonces un poco más hacia el norte, para ver si podemos aprovechar eso. Yo no estoy en contra del progreso, pero sí sería bien interesante que también le pongamos atención a estas comunidades, porque carecen de agua y también las instalaciones de las escuelas, y ni hablar del distrito en sí de San Miguelito, que también tiene problemáticas totalmente similares, tanto de seguridad, temas económicos y demás. Me gustaría saber si han contemplado en cierta medida tener algún punto de miradores o algo para tratar también de tener, qué sé yo, atracciones turísticas. Indudablemente que cada una de las estaciones tiene un potencial para actividades complementarias. La estación que nosotros denominamos Samaria es particularmente candidata para poder tener un mirador. Esa sería una de las que podría gozar de esa posibilidad. Y justamente en este momento hemos recibido en el metro una propuesta de mirador que estamos evaluando si queda en esa misma estación. Todavía no hemos ido al sitio con el representante, pero sospechamos que debe ser el mismo terreno, que estamos hablando de lo mismo. Excelente. Consulta, por lo menos imagino que habrán vías en donde quizás habrán afectado algunas casas o algunos locales o algo. ¿Han contemplado en cierta manera la manera de indemnizar
o más o menos tienen también previsto lo mismo? Sí, los sistemas de teleféricos se caracterizan justamente por tener menores afectaciones a la propiedad en comparación con otro tipo de sistemas. Sin embargo, indudablemente, tanto en las zonas donde van las estaciones como en las zonas donde van lo que llamamos las pilonas, que son las torres de apoyo de todo el sistema de cables, va a haber una afectación. Se trata, por supuesto, en el diseño de minimizar esas intervenciones, pero las va a haber y en la medida que lo haya, serán indemnizadas, por supuesto, correctamente, como siempre lo hemos tratado de hacer en el metro. Igual procederemos. Le agradezco la respuesta y la aclaración también. Y bueno, desearles éxitos en esta labor y en este nuevo camino que para nosotros es nuevo y para ustedes también. Y que podamos contemplar esas áreas que puedan ser turísticas y que dejemos esos espacios para que puedan ser utilizados de buena manera. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jonathan Vega. Muy buenas tardes, señor director. ¿Cómo está, ingeniero? Miren, tengo algunas consultitas, voy a ser bastante breve porque, como saben, pues el tiempo se va bien rápido. Anteriormente, ¿se ha hecho algún tipo de estudio para el tema del proyecto de mención? Buenas tardes. Ana Laura Moraes. Efectivamente, el proyecto tiene su primer antecedente formal en el año 2018 en el marco del estudio de prefactibilidad de la red maestra del metro. Como producto de ese estudio, además de formalizar la red que ustedes han visto en diversas ilustraciones, se confirmó, y me voy a volver a hundir, se confirmó la factibilidad, la prefactibilidad de este proyecto. Y después se volvió a estudiar en el 2019. Ok. En el 2022. Se han hecho estudios de prefactibilidad y factibilidad sobre el proyecto, los cuales me imagino que... Factibilidad no. Prefactibilidad. Estamos en un nivel un poquito menos de prefactibilidad. Hicimos lo que se llama un análisis preliminar, que son unas aproximaciones conceptuales, por eso es que hay 3 trazados, hay estimaciones socioeconómicas, hay unas estimaciones de demanda preliminares, pero nosotros no lo catalogaríamos ya de prefactibilidad, fundamentalmente porque no se han hecho los estudios de suelo que son fundamentales para poder establecer dónde van a estar colocadas realmente ese alineamiento de forma segura. Ok, hace un rato escuché que se estaba hablando de si el día de mañana se hace una contratación, podría ser una contratación excepcional. Podría. Esto viene siendo una especie de contratación directa, en cierta forma, ¿cierto? Sí, el nombre que utiliza la Ley 22 es de contratación excepcional, pero hoy en día la Ley 22, el término de directo no lo usa porque básicamente en cualquiera de sus variaciones implica que tiene que haber una búsqueda o consulta de eventuales candidatos, que es lo que llamamos la fórmula del SDI. Sí, el punto es que si existen otras empresas que brindan el mismo servicio, lo interesante en esto es que se vaya a una licitación pública, de tal manera que la puja y repuja abarate los costos, ¿no? Y eso usualmente ocurre si lo hacemos de esa manera. Sí. Probablemente en temas de tiempo, porque un proceso es más lento, el otro proceso es más rápido. Si es una licitación pública es más lento, si es una licitación excepcional es mucho más rápido, pero podemos abaratar, ver costos-beneficios de una y de la otra. Mi postura, en caso tal, si el día de mañana lo vayan a hacer, les puedo decir que entre más transparencia, mucho mejor. Cada vez que tenemos estos contratos con cualquier y 1000 formas de la que la Ley 22 lo permite, crea dudas. Y las dudas hoy en día no son muy buenas. Yo sí lo exhorto que el día de mañana que se haga esta licitación para este proyecto que va a beneficiar a muchas familias panameñas, lo hagan de la forma más honesta y transparente posible. Muchas personas, todos los comisionados que estamos aquí, estamos poniendo la confianza en usted.
hoy dándole el voto, creo que todos estamos de acuerdo probablemente en apostar a que este cambio llegue a San Miguelito. Sin embargo, depositamos esa confianza en ustedes, pero que también eso sea remunerado para el pueblo panameño, que puedan hacer las obras de forma transparente, de forma no confidencial, sino que todo el mundo pueda tener acceso el día de mañana a que estas obras se den, luego de que se hagan todos los estudios por factibilidad, factibilidad y demás. Es que creo que no contesté bien. En realidad pensé que se refería a la parte de los estudios previos y no a la parte de lo que es la construcción propiamente. En ambas. Okay. Ambos casos. Perfecto. Ambos casos, indistintamente que ustedes vayan a buscar una empresa para hacer una especie de auditoría, una especie de prefactibilidad, factibilidad, etcétera. En cualquiera de los casos, el mensaje es el mismo. No importa cuál sea, el mensaje es que hagan una labor honesta y transparente. Más allá de eso, no tengo más consultas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, vamos a la votación. Señor secretario, déle lectura a los proyectos de traslado de partida. Traslado de partida, Metro de Panamá, número 8200002025 por la suma de 960.000 balboas. Traslado de partida número 8200001920 por la suma de 60.389. Total 1.020.389 balboas. Los que estén de acuerdo con el traslado, levanten la mano. 12 votos a favor. Ha sido aprobado. Le damos la palabra al ingeniero César Pinzón para que se despida de la Comisión de Presupuesto. Antes que todo, honorable diputado, presidente y honorables diputados de la comisión, quiero agradecerles el apoyo que nos han dado viendo esta votación de 12 votos y seguir los consejos del honorable diputado en cuanto a transparencia y ejecución apropiada como se caracteriza el Metro de Panamá. O sea, tenemos más de 10 años de estar en esto de manera transparente. Todo este proceso de CDI a la que se refiere Ana Laura está publicado en Panamá Compras. O sea, cualquiera puede ver qué es lo que está pasando, quiénes quieren participar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que vuelvo y le reitero mi agradecimiento, profundo agradecimiento, y no lo vamos a defraudar. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Hay una propuesta en mesa, señor presidente. Dele lectura, por favor. Se retira, se suspende el traslado de partida del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Traslado de partida 10.00007601 por la suma de 4.209.767 balboas, señor presidente. Los que estén de acuerdo con la suspensión del traslado de partida, levanten la mano. Ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, colega. 12 votos a favor. Agotado el orden del día, declaramos cerrada la sesión. Con un total de 5 instituciones atendidas en la sesión de hoy, damos por finalizada esta sesión de la Comisión de Presupuesto. Gracias por acompañarnos.